Dos, tres. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido de vuelta para terminar esa semana 19 con nosotros en vivo y a color aquí en Online Virtual Education, semana 19, el día jueves 6 de agosto del 2020, aquí presentes contigo, Obernia y la red de distritores autorizados de todo el país para una charla cultural, una charla emocional, una charla con sentido, con un gran amigo fotógrafo, un gran amigo ambientalista, un gran amigo también esposo de doctora, así que de medicina a lo mejor no estudió, pero vivir con una doctora tantos años le ha permitido conocer muy bien al ambiente médico y sin duda poder ser más relevante aún. A través de sus trabajos, Patricio Robles Gil aquí con nosotros presente, ha sido fotógrafo, ha sido ambientalista, ha trabajado a través de la armonía estética para todo el mundo y sobre todo la belleza. Es fotógrafo también del mundo animal, vegetal y también de una reconstitución artística de toda la herramienta para hacer un cambio. Pero en esencia, en forma del arte, es alguien que hace más de 18 años, más de 20, ha trabajado también en expresión artística, no nada más, a través de dibujos, a través de pinturas, a través de construcciones, para siempre en museos privados, en galerías o en libros editados. Son muchos, que varios de ellos Obernia te los hizo llegar. Es sinónimo, Patricio, del campo de la conservación en la fotografía. Su nombre, como lo saben, ha sido mencionado en muchísimos foros internacionales. Sabemos que no le gusta que lo presentemos así, pero así es. Ni modo, Patricio. La Asociación Americana de Fotografía Naturaleza del Norte, la NAMPA, lo elogió con su trabajo con el premio más prestigiado de la excepcional naturaleza fotógrafo del año y ha sido reconocido en numerosos foros. Así que sin más esperar, quiero agradecer muchísimo a Patricio y Patricia, la doctora que es su espejo y también fotógrafa muy aguerrida en sus calendarios. Estén atentos, habrá calendarios de Patricio y Patricia para el 2021. Nadie lo sabe, pero tú ya lo sabes. Así que 180 encuentros, 40 jaguares salvajes. Patricio, buenas noches. ¿Qué quiere decir ese título en preámbulo? Cuéntanos esa gran aventura humana con la fauna y la flora en el famoso Pantanal. Gracias por estar con nosotros en este programa. No, Emanuel, yo te quiero agradecer a ti, a Obernia, por invitarme a dar esta plática. También a agradecerle a todo tu equipo, tu gran equipo, a Diana, y también a agradecerle a tu público que nos está observando. Esta presentación es muy personal, es un trabajo que duró 40 años, fueron 40 años de búsqueda de este felino que es el tercero más grande del mundo y que solamente habita en América. Ha sido un emblema, una deidad para las culturas mesoamericanas. Y yo tardé 40 años en buscarlo y en encontrarlo. Y lo que les voy a presentar es esta historia breve de esa búsqueda. Y primero quiero decir que hay tres cosas que me llevan en la vida, que me conducen. La primera es, por supuesto, mi esposa Patricia Rojo, que gracias a ella he encontrado la paz y me ha permitido trabajar en temas ambientales. La segunda es la naturaleza misma, que es donde realmente encuentro, no sé, momentos memorables y que me ayudan a mantenerme cuerdo. Y la tercera es mi facilidad de expresarme a través del arte. Quiero comenzar con una imagen que es esta. Yo soy el de la izquierda. Yo vengo de una familia que son cazadores y es muy importante en esta historia esta circunstancia, porque
la cacería es un ritual y de pequeño si te quieres volver en una persona en la adolescencia, en volverte en hombre, vas pasando por una serie de pasos a través de ir cazando diferentes animales, en el cual ya te conviertes en una persona que puede contar las historias en las fogatas y te vuelves una persona a la cual ya la gente te escucha. Esto fue prácticamente hace 60 años, esta imagen, en un rancho en el norte de Coahuila. He producido cerca de 39 libros en mi vida y en 4 ocasiones el jaguar ha estado en una portada. Este es mi primer libro, lo hice en 1984. La palabra ecosistemas el público no tenía ni idea de lo que era un ecosistema. Ahora obviamente ya es mucho más conocido. Ese jaguar que está en la portada es un jaguar en un zoológico de Tuxtla, es un jaguar en cautiverio. Y afortunadamente con la luz de la tarde fue muy afortunada la imagen, pero era una imagen que no se siente la parte de la silvestritud que a mí que siempre estuve buscando. Años más tarde de esa imagen, esto fue 84, en 1989 fundé la organización Sierra Madre y años más tarde la Fundación Unidos para la Conservación. Y una de las primeras campañas que decidimos apoyar fue precisamente la selva lacandona. Más tarde buscamos proteger a través de la comunicación y la concientización de las amenazas que enfrentaba el bosque tropical del sur de Yucatán o la selva maya. Y ya con la organización Unidos para la Conservación empezamos a tener proyectos concretos nuestros en el campo. Y uno de los primeros proyectos que lanzamos fue saber un poco más de la ecología, de la biología del jaguar, porque hasta esos años no se conocía realmente mucho. Y la manera en que queríamos estudiarlos, esto es el sur de Yucatán, era atrapándolos. Y para ello buscamos a un antiguo cazador de jaguares que tenía una jauría y con los perros lográbamos que se treparan los jaguares a los árboles y ya una vez en los árboles los dormíamos con un rifle con dardos hipodérmicos y estos eran mis primeros encuentros con jaguar. Estuve en 7 de estos encuentros, ya dormidos entre médicos veterinarios y biólogos, se les tomaba medidas, se les daba cierta inmunidad a través de inyecciones y se les colocaba un collar en el cuello de telemetría, que significa que podríamos seguirlos vía satélite, sus movimientos. La información que obtuvimos nos permitió negociar con los ejidos donde trabajábamos para hacer una especie de intercambio, de apoyarlos, pero decirles qué rutas o qué bosques no debían de deforestar para poder mantener los corredores entre las reservas biológicas y otros sitios importantes de macizos boscosos. Al mismo tiempo, lanzamos con campañas de concientización. Esta es una fotografía que salió en National Geographic. Es un decomiso de la Profepa de varios pieles de jaguar y principalmente esa era la amenaza que tenía, además de la deforestación de los bosques de su hábitat. En todos estos encuentros que tuvimos, yo nunca sentí que había visto un jaguar salvaje. ¿Por qué? Porque había sido acosado por los perros, luego lo habíamos dormido, lo habíamos tocado, había estado en nuestras manos y
a la hora de despertarse e irse y meterse en la selva, traía un collar colgando y eso me lastimaba mucho. Yo no, digamos, no palomeé mi lista de haber visto un jaguar salvaje. Este es el segundo libro, la portada del segundo libro, y ahí ven la fotografía de uno de estos jaguares que habíamos trepado. Entonces, aquí todavía no había tenido esos encuentros a los que voy a referir posteriormente. Este es el tercero, este es un libro que le hice a una compañía mexicana. Es sobre el compromiso que tienen los fotógrafos a través de su fotografía, cómo han ayudado en la conservación del mundo natural. Y esta es una de las primeras fotografías de un jaguar silvestre. No es una fotografía mía, esto es en el Perú, en Manú, y la puse en la portada por lo importante que era para mí la especie y ha sido siempre durante muchos años la especie. Esto fue más o menos en los años 1998. Más o menos cuando produje el libro anterior, hicimos un congreso, ayudamos a traer un congreso a Mérida, Yucatán, hace aproximadamente 10 años, que era el World Wilderness Congress, el Congreso Mundial de Tierras Silvestres, y ahí empecé a ver a colegas que tenían fotografías de jaguares salvajes. Yo las coleccionaba soñando con algún día hacer un libro sobre jaguares con fotografías de otros colegas, etcétera, porque no había uno hasta ese momento. Y averiguando de dónde venían estas fotografías, gracias a mi mujer Patricia, encontramos a un personaje que te llevaba a fotografiar jaguares en un recóndito río en Brasil, en el Pantanal, en el Mato Grosso brasileño, donde se veían jaguares, y hablando con el que te llevaba, te garantizaba que era posible. Entonces, piensen que yo a este momento, después prácticamente 40 años de búsqueda, porque estuve buscándolos prácticamente en todo México, en Centroamérica y en Sudamérica, y nunca tuve ese encuentro. Entonces, nos embarcamos, Patricia y yo, a un viaje a este río que se llama el río Cuyabá, y lo que encontré en él, además de un escenario bellísimo, o sea, un paisaje maravilloso, encontré una abundancia de vida. Y lo que sucede en este sitio, que se le llama el Gran Pantanal, es que durante 8 meses del año está completamente inundado, está lleno de agua, y solamente en las épocas de secas el agua desciende y se va a los grandes ríos, y lo interesante es de que con el agua se va una riqueza de peces, una abundancia que a la vez trae una abundancia de vida, una abundancia de depredadores, como en el caso de estas garzas. Ellas atrapan peces pequeños, pero este yacaré atrapa peces más grandes como esta piraña. Y lo que yo veía ahí era esa interacción entre depredadores grandes y pequeños que están a la orilla del río buscando su alimento. Y llegamos ahí, encontramos esto, pero también encontramos una diversidad biológica extraordinaria y momentos únicos, importantes para documentarlos, como estas jacintas o este screamer, que es una ave bastante interesante de morfología, o este pequeña ave que captura insectos al vuelo. Y estas fotografías, a través de los días que estuvimos ahí, se pudieron lograr porque había tiempo, y les quiero comentar que cuando llegas a estos sitios te tardas 1 o 2 semanas en poder dejar atrás el mundo de la ciudad, quitarte todos los problemas y todo eso, y empezar a entender de alguna manera pequeña el lenguaje de estos ecosistemas o de este ecosistema. Estos son las huellas de un jaguar, realmente son las manos del jaguar. Esto yo lo vi muchísimas veces y se siente algo muy importante adentro del cuerpo, porque
te das cuenta que ahí está el depredador. Y es un depredador grande, fácilmente te puede atrapar y matar. Y es algo que los que vivimos en la ciudad, no los hemos sentido en todas nuestras vidas. El estar en un ecosistema donde haya un animal que te pueda comer. El primer jaguar que vi es este. Es un gran macho. Lo vimos en nuestro primer día, después de dar varias vueltas. Nos dijeron que estaba a la orilla del río. Nosotros estábamos en una pequeña balsa. Aquí está la balsa. Yo había posicionado mi cámara, un 600 milímetros, con un tripié enfrente de mi asiento. El tripié lo tenía que amarrar para que no se fuera a caer la cámara al agua en un movimiento, como sí lo vimos que se cayeron muchos colegas, sus equipos al agua. Y estos momentos a mí fueron memorables. Mi primer jaguar frente a frente, estaba a la orilla del río porque estaba en celo, estaba pujando, la hembra le estaba contestando del otro lado. No entendí en ese momento, o no me lo hicieron saber, él quería cruzar el río y nuestra presencia no se lo permitía. Durante ese mes, yo creo que vi aproximadamente 7 jaguares diferentes. Este estaba cazando, estaba a la orilla del río, esperando que un yacaré, un caimán, se acercara a la orilla. Pasamos muchas horas junto a él, le tomamos muchísimas fotografías, pero eran fotografías solamente de un retrato, como esta hembra que vivía justamente enfrente donde nos alojábamos, que nos alojábamos por las noches en un gran barco. Y varias veces me dijeron que la veían y yo no la había visto, y la primera vez que la vi fue de esta manera. Cuando salí de ese mes, salí frustrado, porque por primera vez en mi vida pensé, ya hay un sitio donde nos abrió la ventana y podemos ver jaguares. Esto realmente fue único, porque si ves a los leones, se han fotografiado extensamente. A los tigres por muchos años no se les veía hasta que los parques nacionales de India gracias a la conservación y al cuidado, se pudieron ver ya de día y tenerlos cercanos. Y el jaguar ha sido siempre un animal que ha sido muy pocas veces visto y fotografiado hasta estas fechas, que eran en el 2010 y 2011. Regresé a México frustrado, esto fue en julio, y decidí regresar, porque dije, aquí puedo fotografiar la vida secreta de los jaguares, porque están ahí, están presentes a lo largo del río. Y regresé otro mes, el mes de septiembre, y ya en este mes, con mayor cuidado, con más tiempo, más preparado para lo que iba, empecé a tener encuentros realmente muy bellos, como este, de una hembra que conocía bien. Vivía al fondo de un recodo del río, y curiosamente el día que tomé esta foto no se mostraba, no quería que yo estuviera ahí, estaba entre estos dos troncos. Hice esta foto, se asomaba apenas el ojo, y cuando me abandonó se fue perpendicularmente atrás de los troncos, unos 30 metros, a retroceder allá en el fondo. Había 3 imágenes que yo desde niño había soñado, 3 fotografías que yo quería hacer en el encuentro con un jaguar. Y una de ellas era precisamente un jaguar en el agua. Me los imaginé que ya una vez que están en el agua son totalmente vulnerables, porque no tienen mucho movimiento y no tienen mucho a dónde ir. Este jaguar que ven cruzando estaba del lado izquierdo del margen del río, y en esta ocasión el lanchero que me llevaba sí me dijo, el jaguar quiere cruzar, vamos a darle espacio, y eso hicimos. Nos fuimos a un lado del margen del otro lado y esperamos. El lanchero me dijo, ya está cruzando al poco tiempo,
y se me hicieron eternas los momentos en que el lanchero trató de encender el motor. Pero ya andando, posicioné mis 600 milímetros y a la hora de disparar le solté todo el motor. 9 fotos por segundo, fueron 30 fotos y el buffer de la cámara se atascó. La cámara tenía que digerir lo que había tomado y a partir de ese momento la cámara no quiso fotografiar y nos fuimos acercando y yo traté de presionar N veces el obturador y no hubo manera de disparar hasta el último momento que afortunadamente volteó a verme y logré 1 o 2 fotos en este momento para que se volviera a atascar. Otra de las fotografías que yo soñaba con hacer era un jaguar en el tronco de un árbol. Y créanme que había identificado unos 8 o 9 árboles maravillosos, unos muertos y otros no, a lo largo del río. Y cada vuelta del río donde sabía que había un árbol, yo agarraba los binoculares y los veía desde lejos para ver si había la posibilidad de que estuviera un jaguar en el árbol. ¿Por qué? Pues porque patrullaban la margen de los ríos y es un lugar bastante agradable donde esperar y buscar su alimento. Bueno, había un árbol, que es este, que nunca pensé, nunca revisé de que pudiera haber un jaguar porque era el árbol más bello de todos los márgenes de estos ríos. Y un día, a Patricia, mi mujer, y a mí, esta hembra venía cazando y decidió posicionarse, echarse ahí en la rama de este árbol y nos dio 40 segundos. Y esta imagen para mí es muy memorable, el momento, tanto como la imagen. Esta es una hembra pequeña que también la vi correr a lo largo de este árbol y ya que nos acercamos, ella se encontraba en la base del tronco, en las raíces, con una luz muy bella de la mañana y pueden ver la mirada curiosa, por al mismo tiempo indecisa de no saber si tiene que recular o se puede quedar ahí. Pasó el segundo mes y yo pensé, bueno, aquí en este lugar, además de lograr muy buenas imágenes de los jaguares, puedo lograr imágenes de la biodiversidad también. Y decidí regresar al año siguiente por 3 meses, pensando también que este lugar lo íbamos a echar a perder por el turismo ecológico. En ciertas ocasiones me tocó estar con 15 embarcaciones enfrente de un jaguar. En estos 3 meses del año siguiente, de julio a septiembre, empecé a documentar la vida silvestre del lugar. Estos son capibaras, es el roedor más grande del mundo. Y vean la cercanía, esto es un gran angular y prácticamente posicioné la cámara a 10 centímetros de las manos de este capibara. Logré imágenes de esta ave. Esta ave existe en México y siempre había visto imágenes maravillosas de esas alas que representan 2 grandes ojos. Y la evolución vistió a esta ave con estos grandes ojos para cuando se encuentra en su nido y se acerca un depredador, las abre y parece un animal muy grande. Pero aquí en vuelo pude captar ese momento. Este fue otra jaguara, hembra, y en otro rincón del río, al cual yo accedía rápidamente todas las mañanas, cruzando los dedos, sí, la veía con buena luz. Y esto es antes del amanecer. Venía yo en la lancha con mi motorista, despacito, estaba parado, había dejado el 600 milímetros y traía un gran angular y justamente me la encuentro. Esto es justo antes de que saliera el sol, todavía no había la luz.
y la seguimos durante un momento hasta que la perdimos. No logré la imagen con la buena luz, y al regreso veníamos muy pegados a este margen del río, pegados a un gran arbusto que se metía al agua, cuando el pilotero, que allá hablan portugués, dice, muito bonita, mucho bonita. No lo vi, y el pilotero, el lanchero, da una vuelta completa, y cuando me enfrenta a lo que había visto, había apagado el motor, íbamos a buena velocidad, y yo me había escudado con el 600 milímetros, y me encontré a esta hembra, que era ella, de frente, y prácticamente que íbamos a chocar con ella. Ella tuvo que recular, pero ese momento fue maravilloso. Ahora sí, con una luz quizá un poquito más fuerte, la seguimos a otro recodo, y ahí vi algo que no había dado cuenta, que en estas aguas tan oscuras y tan calmadas del río, los reflejos eran realmente maravillosos. Aquí estuvimos muchos, yo diría casi hasta una hora enfrente de ella, hasta que desapareció. Cuando se fue, el lanchero me dijo que había pasado mucho miedo, porque el agua es muy somera y fácilmente pudo habernos brincado. Yo tenía enfrente del 600, me sentía un poco más protegido. Este es el reflejo en el agua, casi una nitidez similar a la realidad, pero para mí esta imagen me encanta porque mucha gente, esta está en un libro que hice, me reclama que me había equivocado poniendo la imagen al revés. Pensando en los reflejos, aquí están las nubes, en el reflejo con un caimán, un yacaré. A esta imagen le llamo nadando entre las nubes. Y esos reflejos tienen un potencial enorme de crear imágenes muy, muy diversas, como esta, en la que se ven varias hileras de colmillos de este caimán. Cuando ya empiezas a dar vueltas para arriba y para abajo por los ríos, te empiezas a encontrar a individuos que reconoces, y empiezas a ver historias, como la de este pequeño capibara, que la mamá nos presentó a su familia de unos 8 o 9 pequeños capibaras cuando apenas podían caminar, y están a la orilla del río, donde se los pueden comer pues, prácticamente yacarés y cualquier otro animal un poco grande. Y aquí empiezas a ver la historia de la vulnerabilidad que existe en la vida secreta de este río, de este ecosistema. Y aquí ves un poco el tamaño y la gracia que tiene este pequeño animalito. Este es un pollo de un pájaro que se llama rayador. Es un pájaro marino, pero también navega por los ríos. Tiene un pico muy grande, es blanco y negro, pero este pájaro anida en el suelo, en la arena, en las playas, y no hace ni siquiera un pequeño agujero. Y este pequeño pollo me trae tantos recuerdos de la valentía con que enfrentaba su realidad. Él estaba solo ahí, pasaba desapercibido al tomar esta actitud, pero cuando veía que sus padres venían, brincaba y empezaba a danzar para recibir su alimento. Otra vulnerabilidad muy a flor del momento. Al terminar la tarde, los monos y muchos otros mamíferos bajan a tomar agua en el río. Y es un momento nuevamente muy vulnerable, porque ahí puede haber un caimán abajo que fácilmente brinca y lo agarra, o una anaconda, y créanme que se sentía el nerviosismo de los monos, porque era toda una panda de monos los que bajaban ahí. Aquí pueden ver a un caimán que ha agarrado a un pequeño capibara. Los caimanes se tragan
bueno, si son muy grandes los animales, los tienen que desmembrar pues, girando sobre su eje para que se rompa el mismo cuerpo. Pero en este caso se lo podía haber tragado de un bocado. El problema aquí, que ven que la mitad del cuerpo ya desapareció, es porque en el agua está lleno de pirañas y es por eso que el caimán se acerca a la orilla para poder levantar la cabeza y evitar el contacto con las pirañas. Este momento fue realmente único, muy afortunado. Poca gente ha tenido la fortuna de ver un encuentro entre una anaconda y un caimán. Realmente todas las imágenes y videos que se han visto es una anaconda, una gran anaconda que se está comiendo un caimán. En este caso es una de mediano tamaño y es el caimán el que se quiere comer a la anaconda. Y la anaconda, en este caso, muy lista, se afianzó en la parte posterior, su cuerpo está abrazando las patas traseras y no hubo manera de que el caimán lograra esta batalla. Cuando finalmente creo que la liberó, se habían metido al agua y el desenlace no estoy seguro qué sucedió, pero no creo que haya ganado el caimán. En este caso, que es la cola de otro compañero, también llegué tarde al encuentro. Patricia y yo vimos este momento, pero lo que yo creo que sucedió es que hubo un pleito entre dos caimanes. Este le logró arrancar el pedazo de la cola y se lo estaba tragando. Esta fue otra de las historias bellísimas y muy memorables que nos tocó vivir. Esta es la nutria gigante de río, muy, muy amenazada, y la habíamos visto en otros viajes en el Perú, donde no pudimos fotografiarlas por lo amenazado que era, pero aquí se veían relativamente fácil y nos tocó ver cómo por primera vez sacaban a sus crías a enseñarles a nadar. Estas nutrias tenían 2 agujeros de su madriguera, salían por uno, y en este caso la imagen no logra demostrar a cabalidad el momento, pero si ven, esta hembra de nutria le está echando agua con la mano en la cara, como para decirle, tienes que aguantar la respiración porque te voy a enseñar lo que es bajar bajo el agua. Entonces, durante 10 metros la lleva de una de las madrigueras a la puerta de la otra, y a la hora que finalmente la saca un poco, vean la mirada del chiquillo. La tercera imagen que yo quería fotografiar y más ver era un jaguar cazando y capturando su presa. Esta es una hembra, la hembra del árbol, que tiene a 5 metros de distancia un yacaré, un caimán, que acaba de capturar un pez, y para que las pirañas no se lo coman, se está dirigiendo hacia la orilla para podérselo tragar. Desafortunadamente no hubo el ataque, y vi por lo menos 17 momentos así, de una gran tensión. A veces duraron 20 minutos donde no podía yo despegar el dedo del obturador porque podía suceder en cualquier momento. El único que logré capturar, y aquí tienen que tener un poco de imaginación, este jaguar está enfrentando a un pollo de una zancuda que se cayó del nido y lo tiene a frente a escasos 5 centímetros de su pata izquierda, y el pollo, al encontrarse, se está cagando. Ya se había comido a su hermano y ahorita va por él. Y aquí lo tienen en sus mandíbulas, en sus fauces. Créanme que hubo momentos muy, muy memorables. Esto era ya casi de noche cuando mi lanchero me dijo que el piolo de onza, o sea, un pajarillo que le dicen piolo de onza,
está llamando, o sea, está cantando. Y eso quiere decir que hay un jaguar. Y no lo veíamos, nos metimos entre los matorrales con la lancha y me la encuentro a esta hembra, una de las hembras más bellas que vi, a pocos metros de distancia. Nunca soñé de ver una cópula. El lanchero que me llevaba tenía 21 años, llevaba 10 años como lanchero, nunca había visto una cópula y vimos y fotografiamos 3 cópulas. Cuando los grandes gatos tienen una cópula, digo, son solitarios, no son pareja, los leones sí son pareja, hacen pareja por tiempos, pero los jaguares son completamente solitarios, las hembras tienen su territorio muy marcado y los machos son de territorio muy grandes. A la hora de que se separa el macho de la hembra después de copular, y créanme que esto dura 3 días y los machos copulan cada 30 segundos, acaban exhaustos. Y en el momento se enfrentan fauces con fauces y es un momento muy dramático, pero luego se tranquilizan. Y yo lo reflejo como que ella se siente muy vulnerable, él también, de que pueda tener algo, pero es la madre naturaleza la que hace todo esto. Tuvimos este encuentro, tuvimos este otro, uno de los piloteros se refirió al encuentro anterior como uno de los más bellos momentos que había tenido en todos sus encuentros con jaguares. Esta es la portada de un libro que hice. Es un momento muy bello, no solo por la luz, los últimos rayos del sol, por estar en el agua, el reflejo, el contraste entre la vegetación, pero ella está cazando. Llegó un momento en todos estos días que estuve subiendo y bajando el río, que iba bajando a gran velocidad, me encontré este yacaré a mitad del día, una luz muy fuerte, mucho contraste, pero me gustó la imagen, me gustó porque mostraba una cierta primitividad, muy primario, muy antiguo, mucho de la raíz de lo que es el mundo natural. Y tomé la foto y la convertí en blanco y negro. Y en ese momento mi mente cambió y empecé a fotografiar mucho y a hacer imágenes, algunas de las que ya había hecho en blanco y negro. Esta imagen de un árbol muerto con una garza disimulando su presencia en el centro, adquiere otra dimensión, otro lenguaje que considero que es más afortunado. Aquel jaguar que cruzó, esta imagen es mucho más bella, sencilla y por tanto más poderosa. Un javirú, una de las aves más grandes de América. A esta imagen un amigo, un colega artista le llama el ojo del diablo, es la cola de un yacaré reflejada, o esta mano tan humana de un yacaré, o la portada del libro en blanco y negro. Esto fueron horas y horas de espera a que bajara el jaguar a beber, y comparado con el color, no tiene nada que hacer el color con el blanco y negro. La hembra del árbol, esta hembra que era una de las más bellas, que estaba en celo, vimos la imagen cuando estaba en cópula, precisamente con otro jaguar, al día siguiente ya andaba con este otro, que seguramente hubo un pleito entre los dos jaguares. Ella le estaba mostrando su territorio y era realmente bellísimo lo coqueta, y era como si estuviera mostrándole su comedor, las habitaciones. Era hasta me daba risa un poco, ¿no? Aquí está nuevamente ella. Ya yo creo que había pasado su momento de calor porque ya no había ningún macho con ella, pero esto era 1 o 2 días después de que la imagen anterior, ya retosando, ya más relajada.
Esta era una de las hembras que no le gustaba mi presencia y se escondía atrás de estos troncos. Y aquí es una serie de imágenes de un brinco. Este macho que yo digo que está obeso, y está obeso por la cantidad de alimento que tiene el tramo de río que él controla. Intentó ir por los arbustos de la derecha y yo creo que le dio flojera meterse por ahí y decidió hacer un brinco de un pequeño trozo de río, pero lo que no contó es que la arena estaba un poco floja. Y el brinco, aunque muy bello, no libró el total y cayó mitad del cuerpo en el agua. La última, este es cómo se ve la serie, pero las imágenes siguientes pareciera que tenía una vergüenza de no haberlo logrado. Vi un total de 40 jaguares diferentes y mucha gente me decía, ¿y cómo los reconocías? Bueno, además de que tienen manchas que son como nuestras huellas digitales, que son únicas y muy fáciles de identificar si tienes las fotografías, la morfología de la cara, del cuerpo, son totalmente distintas. Y decidí hacer una serie de retratos y ponerlas todos juntos para demostrar esto. Este era el macho, el primer animal jaguar que vi. Vean la redondez y el tamaño de la cara. Esta es una hembra. Vean cómo la cara es mucho más pequeña. Es una hembra vieja, tiene cacariza la nariz, las orejas están muy lastimadas. O este, que es hermano de este, que le llamaban los hermanos, siempre andaban juntos. Yo en un principio no pensé que se parecían, porque este era mucho de menor tamaño, pero al ver ya las dos imágenes juntas, sí veo cierta semejanza. Este es un macho que solo vi una vez, tiene una cara de malhumorado, acaba de salir del agua y nunca lo volví a ver más. Este era, digamos, el rey de un tramo del río, era un macho muy grande, muy, muy bello, todavía no tenía marcas de pleitos ni nada, porque los machos más grandes sí tenían muchas marcas. Esta es una hembra, que era la que estaba copulando al principio. El macho no le caía yo nada bien, siempre huía, pero al estar la hembra tan cerca de nosotros, él se tenía que aguantar, pero se acercó a tomar agua a muy, muy pocos metros de distancia. Este era una cría, todavía andaba con su madre. Vean el tamaño de las orejas comparado con la cara y se ve claramente qué tan pequeño es. La imagen no está muy nítida porque era muy temprano, muy lejos, pero la quiero poner dentro del grupo de retratos que tengo. Este es otro, yo creo que lo acaban de destetar a esta, es una hembra, es pequeña, vean nuevamente qué tamaño de cara y las manchas y las orejas grandotas. Este era uno de los machos grandes y este se volvió famoso después en un video porque agarró un caimán y sale todo perfectamente en una serie de fotografías y videos. Y era muy, muy claro su apariencia por tener esa carnosidad en el ojo derecho. Y este era el que copuló con la segunda hembra y le faltaba una oreja. Y desafortunadamente, si alcanzan a ver, del lado derecho donde le falta la oreja, hay un pequeño tornillito ahí. Le acababan de poner un collar y tuve una discusión yo muy fuerte con la organización que le puso el collar, porque ya habían puesto collar a la hembra bellísima que estaba enfrente de nuestro barco. Le acaba de poner collar aquí. Yo lo que les dije que la sociedad, los naturalistas hemos esperado por años que la naturaleza nos trajera nos abriera una ventana para poder ver jaguares y no los queremos ver con collares. Y querían ponerle a 30 jaguares de esta zona, o sea, iba a ser un crimen terrible, ¿no? Esta es la imagen que creé con 30 retratos de 30 jaguares diferentes de los 40. Cuando vino la pandemia, Patricia y yo nos encontramos en India. Realmente agarramos el último vuelo para llegar a
a México, pero estábamos en un viaje para ver tigres y templos. Y recuerdo en un templo que entramos, que había una serie de pinturas como en tinta, en los como murales en las paredes, y a la entrada había esta representación de una mujer con un pelo muy largo que se estaba peinando. Y a la salida, además de haber tomado la foto de ese mural, a la salida me encuentro una mujer viva, hindú, bellísima, con pelo largo, y también se lo estaba acicalando, entonces le tomé la foto también. Y a la hora de estar viendo las fotos, dijo, estas dos imágenes tienen que ir juntas, no puedo separarlas. A la hora de imprimirlas tienen que estar una junto a la otra. Y pensando en eso, y porque viajé con un amigo, un colega fotógrafo, Pablo Ortiz Monasterio, que era su primer viaje a la India, que había hecho precisamente eso, hacer parejas de fotografías, empecé a jugar con fotografías, como esta. Del lado izquierdo, las huellas de una aridaña. La aridaña es la nutria esta gigante, y esos globitos entre los dedos, ves cómo son sus manos. O las patas del jaguar y la huella. O cómo la naturaleza en la evolución hizo morfologías de los picos diferentes. Uno de un ave grande que se dedica a capturar peces, ranas, pequeños mamíferos y tiene el pico fuerte, o la delicadeza del rayador que atrapa peces volando y rayando el agua y capturándolos en el momento que lo siente. O esta otra. Y vean lo curioso de un depredador como la nutria del lado izquierdo que come exclusivamente peces. Qué limpios y blancos están sus dientes comparado con uno que come mamíferos o otros animales con sangre. La sombra del yacaré, la cola y el momento en que desaparece debajo del agua. Dos aves totalmente diferentes, ambas zancudas, el yabirú, que es una ave muy grande con un pico fuerte, o la pequeña garza, que tiene pico azul y cuerpo amarillo. Una anaconda con la cola de un armadillo. Y esta le llamo splash. Los jabirús hacen sus nidos en esta época del año y usan año tras año el mismo y lo van llenando de ramas. En este caso, el tamaño de la rama y el peso y el viento no le dejó llegar a su nido. Y el splash fue el de un capibara que, oyendo una llamada de alarma, se aventó al agua para evitar una posible depredación de su cuerpo. Esta imagen, esta hembra de jaguar, era la más bonita. Yo estaba enamorada de ella. El primer momento en que la vi me dio escasos 10 segundos y desapareció. Esta imagen la tomé un día que pasé, yo me imagino, unas 6 horas frente a ella. Cada vez que la encontraba, me quedaba con ella fotografiando. Esta fue la última vez que la vi. Era temprano en la mañana. El lanchero apagó el motor. Con el remo nos fuimos acercando. Yo estoy seguro que, además de que yo reconocía a los jaguares prácticamente inmediatamente, ella y algunos otros me reconocían a mí. La última imagen prácticamente es la pura cara. Y en ese momento, cuando estábamos ya tan cerca, se oyó el motor de una lancha que venía en nuestra dirección. De ella se internó en la selva y fue la última vez que la vi. Este es el libro que
produje. Las onzas pintadas del río Cuyabá es un libro de gran formato. Tiene aproximadamente 250 páginas. No fue patrocinado por nadie, se lo vendí a varios amigos. Y lo vendo. Si alguno del público quiere adquirirlo, el precio es de 5,000 pesos. Incluye un envío en el territorio mexicano. El día de hoy y hasta el fin de semana hay un descuento del 20%. La manera de pedirlo es mandarle un mail a esta mail diciendo que les interesa, les doy la cuenta de banco para que lo depositen y yo se los envío. También, si alguna de las imágenes que vieron o las del libro les interesa, tengo fotografías que son de edición limitada a 5 copias, están firmadas y numeradas, y de igual manera hay que comunicarse conmigo. Voy a terminar con una pieza. Yo estaba frustrado por cómo hemos perdido batallas en la protección del mundo natural. Y voy a terminar con una pieza de lo que estoy haciendo actualmente que le llamo Los Rituales de la Extinción, que apareció en 1994 en una revista donde un tigre vivo, una tigresa, está siendo subastada en partes. Los bigotes, la sangre, los huesos, la piel, etc. Y ahí la van a matar y ahí la van a desollar. Entonces, lo que quise hacer en esta nueva etapa de mi trabajo artístico es una propuesta de qué está sucediendo, porque los tigres, por la medicina tradicional china, están desapareciendo de India y de los pocos sitios que aún quedan, porque lo usan todo. Entonces, a través de los años conseguí cajas de esta medicina tradicional china que tiene partes de tigre, y en un zoológico pedí que me permitieran hacer esta fotografía inspirada en la imagen que mostré anteriormente, donde una tigresa que habían dormido para operarle las uñas porque le estaban creciendo demasiado y se estaba haciendo daño, se las iban a remover. Hago 5 minutos me dan, hago esta imagen y imagínense con los pedazos de cartón de la medicina tradicional china que conseguí, las usé como pintura para crear esta imagen. Esto mide 2,40 m por 2,40 m y son puros pedazos de cartón que dibujan la silueta o la imagen de esa tigresa. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, Emanuel. Y si quieren hacer algunas preguntas, yo encantado de hacerlas, de responderlas. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias, Patricia, también si quieres mostrarnos esa dupla, porque uno no va sin la otra. Entonces, Aquí escondida, que vengo de trabajar. Saludos, doctora Rojo. Buenas noches. Les mandan un saludo el doctor Barrera desde el norte, Gaby Romero desde Aguascalientes, Rocío Román desde Guadalajara, el doctor Alcalá, la doctora Arias, la doctora Perlita, Laura de Hilario, Cristina, muchísima gente conectada. Doctora Hernández, les felicitan y les dicen gracias, gracias. Hasta la doctora Rocío dice, no sé en qué fecha son tus fotos, pero yo creo que tengo al pequeño con la cicatriz en el ojo, a un cachorro y con su madre del 2018. Muchas felicidades, dice la doctora Román, gran fotógrafa también y amante de tu trabajo. Pues no hay muchas preguntas porque es difícil, pero Bernia tiene un gran regalo para los y las que siguen conectados. Sí, nos ayudan a contestar la pregunta siguiente de forma muy fácil y la primera que lo tecle, se gana un libro que les regala Bernia, un libro original de Patricio Robles Gil, de los que acaba de mencionar. Entonces, ¿estén listos? ¿Listas?
primero que aparece en el chat, así no hay mentira, nosotros lo publicamos y lo decimos en vivo, se lleva un libro de Patricio Robles Gil, ese gran libro sobre los jaguares. Así que, si bien fue en Brasil donde pudo cumplir su sueño, Patricio con Patricia, porque fue un trabajo de equipo, ¿en qué parte de Brasil? A ver, si nos dices, el primero que contesta, ¿en qué parte de Brasil fue este lugar? Dinos, si nos dices, por favor, ¿en qué parte de Brasil fue ese encuentro fotográfico? Si lo sabes, si lo puedes decir, te ganas el libro en vivo. Entonces dijimos, en Mato Grosso es la provincia, pero ¿cómo se llama el lugar, la reserva, donde están esos jaguares, donde están esa fauna impresionante? Aquí, contéstanos y te llevas el libro del licenciado Patricio Robles Gil. Así que Gaby, saludos. Perla, saludos. Si no saben, nos lo hacen saber. A ver. Cueva, no. Isabel, ¿estás cerca? No. ¿Cómo se llama el lugar? No es Cueva. Es. A ver, seguro se acordarán. Él empieza. El Pantanal, dice Rocío. No es Cueva. Rocío, te ganaste ese libro, regalo por parte de Auvernia del gran trabajo del licenciado Patricio Robles Gil y sobre todo el trabajo que van a recibir ustedes en el calendario que les mandaremos a fin de año. Trabajo en conjunto de Patricia y Patricio, la dupla, 2 por el precio de 1, será un regalo por parte de Auvernia, como cada año, desde hace más de 20 años, el calendario de animales y de fotos únicas que nos comparten año tras año para mostrar la perfección y la belleza de la piel y de las plumas o de todo lo que tienen esos animales que fotografian siempre blanco y negro o a color. Así que felicidades, Rocío, te contactamos. Diana te va a mandar todos los datos para que nos digas dónde te hacemos llegar ese libro. Felicidades. Patricio, yo tengo preguntas. Muchos otros dijeron, Rocío, ya te ganaste. Cueva, ¿no? Es el Pantanal. Eso es lo que había que decir. Doctor Varela, gracias por tus comentarios. Yo tengo una sola pregunta, Patricio. Después de muchísimos años de fotografiar, ¿cuál es tu próximo reto? ¿No? Se pregunta siempre a alguien que superó metas, cumpliste un sueño de niño. ¿Cuál es tu próximo sueño? Que sé que no eres tranquilo y aunque pareces, eres muy inquieto en tus proyectos. ¿Cuál es tu próximo sueño o proyecto? Compártenos. Bueno, Emanuel, es un proyecto que llevo muchos años trabajando, también aproximadamente con 40, y son las cabras y borregos salvajes que hay en todo el planeta. He hecho aproximadamente 100 viajes a Norteamérica, a Europa, Asia y el norte de África para buscar estas cabras y borregos salvajes, y me faltan aproximadamente 10 viajes para terminar, digamos, todas las especies y algunas subespecies. Y en este caso van a ser 3 libros. El primero va a ser el de borregos, el segundo de cabras y el tercero, que le llamo yo la fauna de acompañamiento, que en estos sitios, muchos de ellos son hotspots o son áreas de alta biodiversidad. O sea, es los animales con los que comparten estas cabras y borregos, pero también las culturas. Te encuentras, pues, sobre todo en la parte del norte de India y Pakistán, Irán, Kazajstán, Uzbekistán y todo eso, Mongolia y China, te encuentras unas culturas maravillosas que todavía podrías decir que están en épocas, pues, muy poco civilizadas, ¿no? Muy padre proyecto, y me lo habías comentado como tu primer proyecto y será el culmino, será la cúspide de eso. Nos pregunta, para terminar,
¿existe un programa de protección para este felino? ¿O cuál es la situación? Tú que eres también muy comprometido con, obviamente, no solamente fotografiar, perenizar, pero la vaquita marina en México y ese felino, ¿goza de un programa especial en Brasil o en el mundo? Aquí, el jaguar tenía una distribución del sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En Estados Unidos ya se fue, ya no hay. Hasta hace pocos años, algunos ejemplares de México cruzaban la frontera. Ahora con el muro fronterizo ya no lo va a hacer. Entonces, digamos que Estados Unidos ya se perdió la población. México tiene en su norma que es prohibido, es un delito cazar un jaguar. Varios países de Centroamérica y de Sudamérica, incluyendo Brasil, y por eso fue posible esos encuentros. Está prohibido la cacería. Y el problema, y era una última imagen, deja ver si la puedo poner. Nada más le pico aquí. No, ya no se puede. Bueno, desafortunadamente, los chinos, que les llaman the vacuum cleaner de Asia, o sea, la aspiradora de Asia, para la medicina tradicional que tienen allá, usan toda la fauna que pueden tener. O sea, la vaquita tiene problemas, la vaquita marina por ello, los tiburones, la aleta de tiburón, no, el marfil, etcétera, es muy, muy grande. Y acaban de salir noticias muy, muy terribles, decirlo, que ya los chinos están buscando en América a los jaguares. O sea, no les basta haber reducido las poblaciones de tigre, sino que ya se están capturando, o no capturando, ya los pobladores locales están matando tigres porque hay un mercado donde los chinos han llegado, que se paga muy alto por las pieles y los huesos de los jaguares. Eso es una amenaza muy grande para el jaguar, y otra de las amenazas grandes, obviamente, es la deforestación y la fragmentación. Y en ese caso, en México, lo que va a fragmentar el trayecto del Tren Maya puede ser muy, muy importante, porque va a fragmentar en dos a la reserva de Calakmul, y también va a dividir la de Calakmul con la de Siancán. Muy cierto, justamente la doctora Palacios nos dice que en Guerrero hay un proyecto Guerrero Jaguar, y si no se equivoca, la doctora Rocío dice que también hay proyectos en Nayarit y en Chiapas, y qué bien que digas que existe eso. Nos están diciendo, para concluir, ¿por qué te apasionaron los jaguares? ¿Qué le viste en el jaguar de tan mítico, de tan llamativo, para soñar de él y pues llegar a ese momento de tu vida de cumplir ese sueño? Bueno, algo tuvo que ver la afición a la cacería, que me tomó 20 años dejar el arma de fuego por la cámara. Pero si te vas un poco a la historia del hombre, hay ciertos animales que son tan emblemáticos que se vuelven símbolos de países, de corporaciones, de gobiernos, de monarquías. Y precisamente los grandes felinos y las rapaces son los que más se usan. El león, el tigre y el jaguar, sin lugar a dudas, fue una deidad para las culturas precolombinas. Está en el emblema de muchas empresas, y está, créanme que cuando hizo el libro, mucha gente lo pidió, porque tienen una cierta relación con el jaguar, aún sin haberlo visto frente a frente.
Es un animal muy, muy fuerte, yo diría bello, poderoso, y es mexicano. O sea, solamente vive en América. ¿No? Si yo hubiera nacido en India, seguramente hubiera tenido esa misma obsesión por el tigre, que la tengo, pero no al grado de buscarlo como lo he buscado aquí en América. Es una especie de chamán, de tótem que uno tiene, y a lo largo de todos los viajes y lo que he hecho en la vida, te vuelves adicto. Ahora estaba viendo un video de una chica que está amamantando a un oso hormiguero gigante, y hay una conexión entre el hombre y los animales que es muy fuerte y que lo puedes ver desafortunadamente en vivo aquí en la Ciudad de México a través de ir al zoológico. Pero gracias a los viajes que hemos hecho Patricia y yo, hemos podido ver pues, no solamente jaguares, sino tigres, leones. Hemos visto en varias ocasiones el leopardo de las nieves, osos. Acabamos de regresar de Alaska y vimos osos. O sea, cuando tienes frente a frente estos grandes símbolos, estos depredadores, se sienten unas cosquilleo en el estómago bastante interesante. Pues muchísimas gracias, la verdad, Patricio, gracias, Patricia. Esa dupla es muy entrañable y seguramente en futuros eventos y foros tendrán donde escucharlos, porque pues creo que es la alianza de la medicina y de, sí, claro, una remisión de un ex cazador, pero no, Rocío, no cambió su fusil por un aparato, una cámara muy tarde, lo hizo muy temprano, incluso tiene mucho más años de fotógrafo que de cazador, y fue realmente a temprana edad que se dio cuenta que había que cambiar de arma, ¿no? De una letal por una mágica. Muchísimas gracias a ti, gracias a todo el equipo que lo pudo hacer, como lo dijiste, gracias Dianita, gracias Pancho, gracias Brandon, gracias a todo el equipo de Auvernia y su red de distribuidores autorizados. Nos complacimos mucho en tener el honor de abrir un espacio para ti, a pesar de esos viajes complicados de semanas pasadas y de esas pruebas COVID o no COVID, cuando uno ya empieza a viajar. Esperemos que pronto se abren las fronteras para que emprenden juntos ese viaje. Les decimos que semana que entra, no te desprendes, estaremos en la semana 20. 20 semanas es un maratón para todos, pero sobre todo los speakers como tú, que de forma sin lucro nos están regalando su ciencia, su tiempo, su arte. Estaremos el día lunes 10 de agosto próximo en el encuentro de OB con el NanoFat. Cuáles son los alcances tanto en la parte clínica como quirúrgica, con un gran amigo de Monterrey, cirujano plástico, Juan José Treviño, a la 1 de la tarde. Y próximo jueves, desde Guadalajara con Pati Herrera, abordaje de rosácea y pieles sensibles, un tema cada día más importante por las alergias y la hipersensibilidad que desarrollamos los seres humanos. Así que eso es el programa de la semana 20, de la semana que entra. Gracias a ti, Patricio. Gracias, Patricia. Una frase para concluir y despedirnos, recordando que siempre en Auvernia Oficial están las mejores pláticas en el canal de YouTube. Síganos en Instagram, así como en Facebook. No todo es medicina, también la medicina es un arte y la fotografía converge con la medicina, sobre todo la cirugía plástica, la dermatología y la medicina que busca embellecer o al menos envejecer con más dignidad. ¿Qué nos puedes decir de conclusión, Patricio? Con Patricia queremos escuchar la dupla concluir ese programa y esa semana. Manuel, que apreciamos mucho tu amistad y te damos las gracias por darnos esta oportunidad. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Manuel, Patricia. Ya sabes que no me gusta salir en cámara, entonces muchos saludos, muchas gracias. Esa voz entrañable. Los extrañamos, a ver cuándo volvemos a darnos esos abrazos que nos gustan y esas pláticas, esas tertulias de cenas o de sencillamente encuentros nuevos. Gracias a ti por haberte conectado. Saludos, gracias hasta el norte, hasta el sur, todos los que se conectaron el día de hoy. Fue conclusión en grande de una semana más del programa de OB. Nos vemos semana que entra, lunes 10 de agosto. Buenas noches a ti en tu casa y cuídate, por favor, aunque estemos todos trabajando con muchas medidas, es lo más importante para seguir haciendo muchas cosas más. Gracias, buenas noches.
¿Ya?